Ahora sí, saludamos con el ingeniero Roberto Cuero, asambleísta de UNES. ¿Cómo está, ingeniero Cuero? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. No tengo audio, no sé si está muteado. ¿Ahí? No tengo audio. O salga un ratito y vuelva a entrar para ver si se activa el audio, porque a veces ocurre esto, ¿no? Bueno, vamos a esperar que se conecte el asambleísta Roberto Cuero para conversar. Y también quiero hablar sobre este tema del centro de cómputo. Este show que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y viene de parte de las mismas autoridades, las principales autoridades. También hay declaraciones de la señora Tamaint. También hay declaraciones que, bueno, no las hemos puesto, pero el que ha hecho el show acá en Guayaquil es el señor Pita, ¿no? Ellos no saben qué hacer, ¿no? La desesperación. Demuestran que son cercanos al gobierno y que se prestan para todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde puede haber gente tan servil y que lo que busca es tratar de deslegitimar unos resultados que se dieron el fin de semana donde perdió el gobierno? ¿Intentan qué? Después de 4 o 5 días, ¿qué quieren hacer? Cuando el mismo presidente Guillermo Lasso salió a responder o a aceptar los resultados. Es una barbaridad. Vamos a intentar conectarnos ahora. Ingeniero Cuero, algo pasa con el audio. ¿Está desactivado o qué? Bueno, intente coordinar, Jorge. Cuando esté listo me avisa. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Víctor Espinosa, Mari A dice, estamos 350 chateando, pongan el like. A ver, vamos con el like a todos, ¿ah? Vincent Martínez, el CNE son los culpables por los problemas que existen. Antonio Tigrero, Doris Moreno, ando súper que mal, ayer me mojé con la lluvia y eso me resfrió. Doris Moreno dice, Pita respeta el voto, Lasso respeta el voto. Mariana Reynoso, si hoy no ganó el PSC en Guayaquil, ¿por qué no pudieron hacer el fraude? Mari A dice, parece que quieren otro levantamiento del pueblo. Están arriesgándose, creo, Mari. Rumaldo Zarango, saludos cordiales desde Estados Unidos. Dice, ese es un show de Pita. Por miedo a Don Villa. María Fernanda Caicedo dice, bendiciones, don Jaime. Y todo su excelente equipo, gracias. Un abrazo para todos. No es de acá, dice el ingeniero Cuero. Algo pasa, no es de acá, dice. Primera vez que tenemos este problema. Ya lo tenemos. Bueno, ahí, ingeniero. Roberto, sí, Jaime, ¿me escucha? Ahí estamos, listos. Perfecto. ¿Cómo le va, ingeniero Roberto Cuero? Bien, Jaime, bien. Ahí viendo con asombro las pataletas de algunos políticos. Es increíble, Jaime. Permítame iniciar con esto sin que me lo pregunte. Es increíble cómo piensan que nos vamos a tragar esta piedra de molino. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no? Cómo inventan esos shows ya a última hora, tratando de dar manotones de ahogados. Si lo vimos la vez pasada, usted lo graficaba hace un momento en su introducción. Es rarísimo que justamente dentro del CNE aparezca un centro de cómputo clandestino, que justamente haya un medio de comunicación en ese momento y que justamente ese medio de comunicación vaya al centro paralelo y se lleven las computadoras, no se lleven las actas ni muestren ningún acta, sino que se lleven las computadoras. O sea, nadie les va a creer este tipo de cosas. Creo que sería un error craso, gravísimo, por parte del señor Pita y sus acólitos tratar de montar este show burdo que la gente no le va a creer esto como es. Llama mucho la atención porque ¿cómo es que dentro del mismo CNE haya un centro de cómputo paralelo? ¿Y cómo es que ahí veo gente con el chaleco del CNE que está trabajando dentro de ese centro de cómputo de la delegación provincial? Me imagino que hay delegados de los partidos políticos, pero va el señor Pita a descalificar cualquier cosa, ¿no? Y el medio, sorprende que el medio no entrevista al director de la delegación provincial del Guayas, pues. Él es el responsable, él debe ser entrevistado. Y como lo dijo el señor Pita, que eso es un delito flagrante, debieron llevarse detenidas
a las 200 personas que habían ahí. Jaime, solo falta que aparezca el señor Polibio Córdoba al lado del señor Pita con algún tipo de muestreo. Solamente eso falta. Que es increíble cómo piensan que el ciudadano es completamente, está totalmente desconectado de las realidades. El ciudadano está haciendo seguimiento de lo que está pasando. Jaime, lo que pasó el domingo 5 de febrero no es otra cosa que el hartazgo de los ciudadanos a nivel de todo el país con respecto a un modelo de gobierno, y en el caso de Guayas y Guayaquil, de un modelo de desarrollo que para nada es exitoso. Jaime, es más que claro, 31 años manejando el gobierno provincial y el gobierno local de Guayaquil, el Partido Social Cristiano, y más allá de que algunos análisis lo han hecho, lo cual es interesante también observar, de ver cómo al interior del movimiento, al interior del Partido Social Cristiano, han habido algunas apariciones que vienen de adentro mismo del Social Cristiano. Hay un hartazgo de los ciudadanos guayaquileños, hay un hartazgo de los ciudadanos de la provincia de Guayas. No es real el modelo exitoso de desarrollo, siempre lo dijimos. Yo recuerdo cuando estuve de paso por la gobernación, siempre criticamos ese modelo excluyente, porque hay un Guayaquil profundo que no aparece en la foto. Hay un Guayaquil profundo que ahora está en la zona del norte de Guayaquil, esta zona que es la zona más peligrosa del país, conjuntamente con un modelo de gobierno completamente desconectado de la realidad nacional, estimado Jaime. Entonces, lo que pasó es real. Se ganó las elecciones. La Revolución Ciudadana ganó las elecciones. Y en el caso de las preguntas de la consulta popular, nadie se tragó esa rueda de molino donde trataban de inducirnos a creer que con preguntas como la extradición se iba a cambiar el tema de la inseguridad. Nadie creyó eso, Jaime. La respuesta es contundente de los ciudadanos. No entiendo cómo piensan torcer la voluntad del pueblo con shows burdos como el que está apareciendo ahorita. Mira, aquí estamos viendo en esta imagen del personal, es una imagen congelada, del personal que está en ese centro de cómputo supuestamente paralelo y que queda en las instalaciones del propio CNE. Las personas que están ahí, yo los veo, no sé si son delegados de los partidos políticos, pero van con un chaleco. Hay personal del CNE allí. Veo que todo aparentemente se desarrolla con normalidad, pero el señor Pita ha ido a deslegitimar, tal vez dice que ha visto copias que no son de las actas que ha entregado el CNE. Es raro esto, ¿no? Es raro. Mire, independiente del show que están haciendo, hay que seguir el debido proceso. Ya hay una denuncia en marcha. Bueno, la fiscalía tendrá que investigar. Lo importante es que los ciudadanos tenemos que estar atentos con este tipo de show. Ya lo hemos vivido anteriormente, estimado Jaime. Los ciudadanos no vamos a caer en provocaciones. La Revolución Ciudadana no va a caer en provocaciones. Estamos siguiendo segundo a segundo el desarrollo de esta supuesta denuncia y vamos a saber responder con altura, con respeto, sí, pero con firmeza, estimado Jaime. Para cerrar este capítulo, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el señor Villavicencio, a donde justamente comisión que usted pertenece, él está desde hace varios días, desde que terminó, bueno, se anunciaron los resultados, viene tratando de deslegitimar los resultados de la consulta popular. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Bueno, es más que obvio que esto es parte de un framing, de un encuadre. Empiezan con varios tweets, con varias pronunciaciones, hacen referencia a que no se ha contado, no ha ingresado los datos de provincias más grandes como Guayas, Pichincha, específicamente en el tema de la consulta. Es más que obvio que había ya una predicción, una profecía de algunos actores políticos con respecto a querer darle la vuelta a la pregunta 1 y a la pregunta 3, que eventualmente están tratando de meter presión para torcer la voluntad popular. Eso no va a pasar, estimado Jaime, eso no va a pasar. Eso no va a pasar por la contundencia de la votación y eso no va a pasar porque el pueblo se alzaría, Jaime, si esto intentan hacerlo. El pueblo se alzaría, no solamente la Revolución Ciudadana, otros movimientos, otros partidos, otras fuerzas. Ya se pronunció la CONAIE. Eso le iba a decir, ya se han pronunciado. Y es muy, muy difícil, es muy arriesgado por parte del presidente de la República, por parte de los actores políticos como el señor Pita, porque el señor Pita se convierte en un actor político en este momento. Ha sobrepasado su rol de consejero del Consejo Nacional Electoral. Él es un actor político en estos momentos, porque ese acto de ayer
insisto, lo convierte en un actor político y tendrá una respuesta política el señor Enrique Pita si persiste en ese tipo de situaciones. Yo creo que están jugando con fuego, lamentablemente, y viene de parte de las mismas autoridades. No sé cuál es la desesperación de ellos. Ellos tienen que hacer respetar la voluntad del pueblo y nada más. Así de sencillo, Jaime. Las cosas están totalmente claras. El país, el pueblo se ha pronunciado y hay que hacer respetar la voluntad popular. Bien, ingeniero, vamos a otros temas. Al tema político, lo que ocurrió el domingo justamente en el proceso de elección, para todos fue una sorpresa, ¿no? Lo que ocurrió acá en Guayaquil. Porque ninguna encuestadora, a pesar de que ese día salieron las encuestadoras que estaban acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, que no han dado una respuesta, que el Consejo también debería de dar una respuesta al pueblo ecuatoriano sobre esas encuestas que hicieron a boca de urna o el famoso Exipol, y que antes de las 5 de la tarde comenzaron a dar resultados y resultados contrarios al que justamente aparecía después cuando vino el conteo de los votos. Pero bueno, en Guayaquil ganó la Revolución Ciudadana. Este triunfo ha sido histórico, o esta elección ha sido histórica para la RC. Ganó la alcaldía de Guayaquil, ganó la prefectura del Guayas y ha ganado alcaldías en la provincia y muchísimas alcaldías en el país. Bueno, sí, efectivamente, Jaime, son 9 prefecturas, alrededor de 48, 47 alcaldías, más las que se fue en alianza, se están sumando alrededor de 59, 60 alcaldías. Hay que esperar que termine el cómputo, hay que esperar que publiquen los resultados oficiales. Mire, Jaime, esto ratifica, y esto hay que decirlo, la presencia, y vale decirlo con un poco de ironía, la presencia permanente del líder histórico del proceso de revolución ciudadana, que es Rafael Correa. O sea, Rafael Correa telemáticamente ha estado presente en este país haciendo seguimiento permanente de las incidencias de todo el quehacer político, y hay que reconocer, los que no quieran reconocer, los que no quieran ver, pues que no lo vean, el liderazgo que está ahí presente, ¿no?, del expresidente Rafael Correa. Luego de eso, pues el trabajo de la militancia, una militancia que se volcó a las calles, se volcó a los territorios. Por supuesto también los candidatos que se pusieron al hombro sus candidaturas y por supuesto el proceso. Vale destacar, Jaime, que esto es un trabajo de varias aristas. Acá en la localidad se pueden hacer algunos análisis, ¿no?, más puntuales. Me refiero específicamente a Guayaquil y Guayas. Es obvio lo que pasó al interno de un partido que hegemónicamente había manejado la provincia y la ciudad, un partido que no supo sostener algunos cuadros internos, que esos cuadros eventualmente con derechos legítimos optaron por ciertas candidaturas, y esas candidaturas o ese acto de haber optado por esa candidatura obviamente iba a disminuir a otras candidaturas fuertes. Me refiero a la de Cintia Viteri y me refiero también a la de Susana González, conjuntamente con Pedro Pablo Duarte, y por otro lado Tabaqui, que ahora vemos que lo han nombrado gobernador, el señor Lapenti y Andrés Guzmán. Todas estas candidaturas en realidad son de la vertiente social cristiana. Eso no deslegitima el esfuerzo, el trabajo, el liderazgo y el hartazgo de una ciudad y un modelo de desarrollo supuestamente exitoso inexistente. Es decir, yo creo que las dos cosas se sumaron y por eso es el resultado tan contundente. Estamos hablando de más de 10 puntos de ventaja entre la candidatura a la prefectura y la candidatura a la alcaldía. Eso es altísimo, eso es altísimo. Eso significa que Cintia Viteri perdió alrededor de 22 puntos en estos 4 años de ejercer la alcaldía. Vale destacar, estimado Jaime, la falta de sintonía con las demandas del pueblo, cuando en Monte Sinaí hay una serie de situaciones con respecto a necesidades básicas insatisfechas. Vemos que el enfoque de esta alcaldía fue, por ejemplo, hacer piscinas. O sea, está bien que haga piscinas, en el último de los casos, pero ¿por qué no resolvemos primero los temas más urgentes de la sociedad? La gente se cansó de ese tipo de actitudes a rato hasta novelescas. Respetamos como el que más la posibilidad de tener una imagen juvenil, eso lo respetamos, somos muy respetuosos
de este tipo de cosas, pero los ciudadanos lo que queríamos es que se resuelvan los problemas de nuestra ciudad. Guayaquil es una ciudad totalmente inequitativa y la gente se da cuenta de eso. A veces los políticos, tal vez subidos en esa burbuja del poder, perdemos esa sintonía y creemos que solamente haciendo cosas que eventualmente son chistosas o son jocosas, me refiero por ejemplo a una lata de cerveza, a un frasquito de ají, podríamos conquistar el voto del pueblo. Hay una cosa que a mí me llamó la atención. Yo conversé con mis hijos que tienen entre 26 y 15 años, del mayor hasta el más pequeño, y salió un juego de video que decía Guayaquil, K-I-L-L, las últimas letras, que eso significa matar en inglés. Y los jóvenes que supuestamente debieron haberse enganchado con ese supuesto juego, los jóvenes repudiaban ese juego. Es decir, en un momento por el cual la sociedad guayaquileña, la sociedad de Guayas, la sociedad de Guayaquil específicamente, está atravesando por una situación gravísima de inseguridad, ¿a quién se le ocurre crear un juego donde aparezca la alcaldesa, un juego que implique matar, asesinar? Yo creo que ahí las personas que asesoraban esa campaña estaban completamente desconectadas con la realidad. Pero la propia, perdón que le interrumpa, la propia alcaldesa dio RT a un mensaje que había grabado la señora Mayra Montaño, la Bombón, también amenazando a la gente que no iba a votar, que le den bala. No sé si usted vio ese mensaje. Por eso le digo que ha habido una desconexión total con las demandas de la ciudadanía. La ciudadanía, si usted le pregunta, sale a la calle y habla con 10 personas y le preguntan cuál es el principal problema, voy a hablar solamente de Guayaquil, ¿cuál es el principal problema de Guayaquil? Le van a decir la inseguridad. Luego le va a aparecer el desempleo. Entonces, las autoridades nacionales y locales tienen que apuntalar precisamente esas demandas. Cuando digo nacionales, me refiero al representante del Ejecutivo aquí en la provincia, el gobernador Calvas, que acaba de salir. Jaime, yo no sé si en algún momento usted me entrevistó y yo le hice referencia a una reunión que estuve en la gobernación. Una de las grandes cosas que supuestamente había hecho el señor gobernador Calvas, el saliente, era el supuesto colegio seguro, ¿sí? Que consistía en poner un policía y un vigilante afuera de un colegio. Era el gran logro. Cuando yo lo increpé y le dije, mire, señor gobernador, ¿cuánta es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aquí en Guayaquil? No supo responder, no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando. Nunca articularon el Consejo de Seguridad Provincial, un organismo que creamos en la época de la Revolución Ciudadana en el gobierno pasado de Rafael Correa. Y era un estamento que aglutinaba a las principales autoridades en el tema de seguridad de la provincia. Eso, a su vez, empatado con los consejos cantonales de seguridad y por supuesto también con los consejos que ya estábamos creando en las parroquias, es decir, en las juntas parroquiales. Teníamos todo un esquema que pretendía que se evacuaran las políticas públicas en el tema de seguridad a través de los máximos organismos que es la provincia, el cantón y luego las juntas parroquiales. Eso lo hicimos y nos dio excelentes resultados. Yo les expliqué cómo hacerlo, cómo funcionaba. Les dije también qué es lo que había que hacer con los observatorios de seguridad ciudadana, que eran entes que recopilaban la estadística. Le dije, no se queden solamente con la estadística que le da la policía. Ustedes tienen que contrastar esa estadística. Y de esa estadística sale una política que implique observar el delito y aplicar los operativos en función de dónde más se dan los delitos y el tipo de delito. Les expliqué todo. Tal vez lo estoy haciendo demasiado rápido aquí, estimado Jaime, por el tiempo. Pero nada de eso entendieron. ¿Cómo es posible que el pueblo no se va a volcar con una votación tan contundente en el tema de la consulta y en el tema de las autoridades locales y el representante de la provincia? ¿Sí? Si los principales problemas que tiene la provincia y tiene la ciudad tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con el empleo. Las vacunas en el sector norte de la ciudad, Jaime, pero van de cada día, pues, claro, a empleos pequeños, a emprendimientos pequeños. Eso es que tenían que haber resuelto. Sobre eso es que tenían que haberse preocupado, no de otras cosas como juegos electrónicos, ajices, cervezas, o sea, completamente desconectado, Jaime. Esto es contundente lo que ha pasado con asambleísta y Guayas. Probablemente si la elección era este domingo, no el anterior, hubiesen
podrían perder tal vez con un margen de error mucho más alto, porque así como se inundó Guayaquil, el rechazo hubiese sido peor todavía. Es correcto, Jaime. O sea, los problemas clásicos, por llamarlo de alguna forma, de Guayaquil, están ahí. Por eso, la gente se cansó. Ahora, eso pone también a los compañeros que están al frente en estos momentos en un reto interesante para resolver los problemas del país. Yo confío plenamente en que se han analizado estos temas y de hecho las figuras que actualmente están en la palestra pública que pueden recoger ese liderazgo de Rafael Correa en la localidad tienen un reto importante. Yo estoy convencido de que lo van a hacer bien. Estoy convencido de que hay la posibilidad y el entendimiento claro de cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía y sobre eso se va a trabajar. ¿Por qué ese resultado que tal vez ni la misma Revolución Ciudadana se lo esperaba, ¿no? Porque se hablaban de otras cifras. Yo en algún momento hablé con Aquiles ya cerca de la elección, la última semana me parece, o la penúltima, y le pregunté que cómo andaban las encuestas. Me dijo, me parece que me dijo que estaban 2 puntos o 3 puntos arriba, pero no me habló de esos 10 puntos. Mire, Jaime, fue una sorpresa. Había un voto oculto tal vez, ¿no? Hay que reconocer que no solamente aquí en Ecuador ha fallado el tema de estas mediciones, ¿sí? Cuando se hace con buena fe, igual también pueden fallar. Bueno, las mediciones de ese dato, bueno, eso es un punto aparte, eso es para análisis sociológico, para análisis de estudio en las universidades, cómo una encuestadora puede fallar tanto así. Es decir, esto, ahí hay otra intención. Pero cuando se hace análisis serios, eventualmente sí hay este voto oculto, ese voto que la gente prefiere reservárselo, ¿no? Esa intención de voto que la gente no comunica, inclusive luego de haber votado. Entonces eso significa que no hay que confiarse de estos números. Sí, le digo abiertamente, con el corazón en la mano, sí algunos, posiblemente las personas que no estamos tan al detalle con el pulso a diario de cómo avanzaba el tema encuestas, el tema campaña, posiblemente, y me incluyo, yo no estaba vinculado 100% en el pulso diario de la campaña. A mí sí me causó sorpresa, ¿no? Sorpresa de algunos datos, pero sí teníamos la esperanza de que el pueblo reaccione, porque esto también implica una reacción popular. ¿Hasta cuándo Guayaquil y Guayas, hasta cuándo el Ecuador, hasta cuándo Quito, hasta cuándo Pichincha, ¿sí? Iba a estar en ese letargo de no entender que no se estaban sintonizando con esas demandas del pueblo? Por un lado sorprende, pero por otro lado sí agrada, estimado Jaime, que el pueblo haya reaccionado contundentemente con esta votación. Yo conversaba con el doctor Oswaldo Moreno, consultor político, y le preguntaba sobre el tema del resultado acá en Guayas y en el país, por qué la Revolución Ciudadana nuevamente regresa con más fuerza, ¿no? Y él me dice, Jaime, me dice, el voto oculto o el voto vergonzoso, dice, esa gente que tú la encuestas y te dice, no he decidido por quién votar. Y que ese es un voto, dice, que ha sido difamado, angustiado y acosado, decía el doctor Osvaldo Moreno. Porque hay gente que tal vez, si le preguntabas algo, como eres acosado, que eres correísta, eres, bueno, te dicen de todo. Entonces, esa gente no respondía a esas encuestas. Entonces, ahí estaba el voto del correísmo, el voto que nunca le iba a fallar a Rafael Correa, porque se da cuenta tal vez que en la época de él la cosa estaba mejor. Justamente eso, Jaime. Usted estaba hablando y mi siguiente intervención iba a ir por ese lado. Mire, más allá de lo que grafica el doctor Moreno, que creo que es interesante reflexión sociológica también, aquí es sencillo pensar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Solo esa reflexión tan sencilla da como resultado que la gente que vimos el gobierno de Rafael Correa y que fuimos parte de ese gobierno, obviamente estemos involucrados en dar el voto. Y los que no vieron o estaban muy pequeños cuando eso se dio, ya tienen cómo comparar porque han visto spots publicitarios, han visto una serie de situaciones que tienen que ver con una campaña que explicaba cómo eran antes las cosas, han sentido en carne propia por algún familiar cómo los hospitales están,
han sentido en carne propia cómo está el registro civil, han sentido en carne propia lo que tienen que hacer para sacar una licencia, para sacar una cédula, han sentido en carne propia cómo está el tema de las universidades, ya lo han visto y se preguntan cómo era antes. Y la gente le dice, mira, así era antes, y hay pruebas de cómo era antes. Entonces, ese tipo de reflexiones básicas, Jaime, porque son básicas, de cómo estamos ahorita y cómo estábamos antes, dieron como resultado que la gente entendiera que en la Revolución Ciudadana no es que hayamos sido perfectos, porque la perfección no existe, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Simplemente con esa comparación, la gente se daba cuenta de que estábamos mejor. Y la votación es un resultado categórico de eso. Eventualmente en tertulias, luego de del domingo, nos preguntamos cómo la gente pudo preguntar, por ejemplo, votar en contra de la extradición. O sea, eventualmente, ¿cómo podía? Es obvio, porque la gente entendió que era una pregunta de enganche, que con las preguntas de esa consulta popular, el tema de la inseguridad no se iba a resolver, Jaime. Era mentira, trataban de engañarnos otra vez. Era mentira. ¿Cómo se resuelve el tema de la inseguridad? Voluntad política, primero, institucionalidad, recursos para que la policía tenga todo lo que necesite para enfrentar la delincuencia, mejorar las condiciones en las cuales trabajan jueces, fiscales, mejorar el tema de automotores para las policías, pistolas, chalecos antibalas, los consejos de seguridad provincial, los consejos cantonales, que los alcaldes entiendan que tienen que contribuir desde sus competencias para mejorar la recuperación de espacios públicos. Hay que arrebatarle, ojo con el término, la base social de la delincuencia organizada, que normalmente es la delincuencia común, que empieza por la exclusión. Cuando los ciudadanos no tienen cómo resolver sus necesidades básicas, eventualmente caen en algún tipo de delincuencia común. Y esa delincuencia común, que es el gran caldo de cultivo para la delincuencia organizada, estos delincuentes organizados cogen a los jóvenes y los atrapan en esa maraña de la delincuencia organizada. Primero hay que resolver la inequidad, primero hay que resolver las situaciones básicas del ser humano. Cuando se entiende que sobre cualquier cosa está el ser humano, que el ser humano está por encima del capital, la respuesta es otra. Escuchaba a algunos analistas hacer referencia de cuánto ha ganado la banca, por ejemplo, en el 2022. 600 millones de dólares, estimado Jaime. 603. Estos señores que están gobernando ahorita, Jaime, hablan de que han puesto en orden las finanzas públicas, que el déficit fiscal es pequeñito. Jaime, ¿de qué sirve tener un déficit fiscal pequeño cuando la gente se está muriendo de hambre en la calle? ¿De qué sirve tener un déficit fiscal pequeñito cuando no hay oficinas, no hay medicina en los hospitales? ¿De qué sirve eso? Eso es más o menos como cuando un familiar está enfermo y yo tengo una cuenta de ahorros. El concepto de acumulación que tiene el señor Lasso, porque es un banquero, para un banquero el principal concepto es la acumulación. Ese concepto en la administración pública no cabe. La acumulación, en tanto en cuanto se pueda de esa acumulación suplir los problemas que tiene la sociedad. Pero ¿de qué sirve dinero guardado? ¿De qué sirve oro? Con lo que voy a decir, yo no soy economista, Jaime, yo soy ingeniero. Pero ¿de qué sirve tener una reserva monetaria altísima si está puesta al servicio de los capitales fuera del país? ¿De qué sirve? O sea, yo no lo termino de entender cómo algo tan básico no pueden entender estos señores. El dinero hay que ponerlo al servicio del ser humano. Eso es lo que hay que hacer. Y si eso no entienden, si eso no entendieron, ¿sí?, la respuesta contundente de este 5 de febrero está allí. Y lo otro, Jaime, están cambiando el gabinete. Pueden cambiar todo el gabinete si quieren, pero si van a seguir con el mismo enfoque, les va a pasar lo mismo. Revisen cuántos prefectos ha tenido el partido, creo, en toda la provincia, en todo el país, perdón. 0. No tienen estructura política. El sueño de ellos es que el cuadro del presidente Lasso esté en Carondelet. Bueno, ya lo consiguieron. El cuadro del señor Lasso va a estar ahí. ¿Qué debería hacer? Ahorita, lo que debe hacer responsablemente el señor Lasso es renunciar, estimado Jaime. Y si no es así, pues hay que buscar los mecanismos que la Constitución establece, porque no podemos estar, pues, Jaime, 2 años más en esta zozobra. Mi cargo está a disposición del pueblo en este momento. No podemos, Jaime, seguir como estamos. Hay gente que está sufriendo, Jaime. Hay gente que no tiene nada que comer. Hay gente que no tiene ni siquiera para suplir sus necesidades básicas. Dé un paso al costado, señor presidente. Y todos en la asamblea vamos a dar un paso al costado.
llame a muerte cruzada, vámonos todos a la casa, dejemos que el país resuelva por otras vías la situación del país. Démosle la oportunidad a los pobres, a los más humildes, de tener un mejor gobierno, un mejor país. Ya su cuadro ya va a estar en Carondelet. Ahora, presidente Lasso, dé un paso al costado. Y si no es así, colegas asambleístas, busquemos el mecanismo idóneo que está establecido en la Constitución para irnos todos a la casa, todos, y llamar a elecciones anticipadas. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Gracias a usted, Jaime. Buenos días. El asambleísta Roberto Cuero, asambleísta de UNES. Hemos hablado de coyuntura política, de lo que está pasando en este país, lo del Consejo Nacional Electoral anoche, bueno, en fin, varios temas.